Muy buenas tardes a todos, soy José Antonio Fernández, analista de mercados en el broker Prime. Damos comienzo a la sesión de la apertura de Nueva York. Ayer tuvimos una escalada en los precios del crudo y del gas que reaviva temores de inflación. Se materializa uno de los principales riesgos del conflicto en Oriente Medio, el cierre del estrecho de Hormuz. Por él transita el 20% del crudo y el 25% del gas natural mundial, y eso hizo que el crudo repuntara un 4,7%. Entre el Brent, que tuvo una subida del 12, y el West Texas un 11% desde inicio de los ataques. El gas natural se revaloriza un 39% y los fletes de referencia para transportar crudo desde la región hasta China alcanzan máximos históricos. Más que doblando los niveles del viernes, los fletes para el Atlántico Pacífico también aumentan un 40%. Se elevan los temores a inflación, como alerta algunas voces. No ayuda al repunte sorprendente de IPC en la Unión Europea en febrero, que pasa del 1,7 al 1,9. La rentabilidad de los bonos repunta, se enfrían las expectativas de un recorte de tipos por parte de la Fed en junio, mientras en Europa se esfuman las expectativas de un recorte a lo largo de este año. Las bolsas cotizan a la baja, la escalada del conflicto, el dólar sigue actuando como activo refugio. El anuncio de Estados Unidos a última hora de que facilitará los seguros y garantías de los petroleros en la zona, incluso aportando escolta militar, permite cierta recuperación de las caídas al final de la sesión y, en definitiva, clara sesión de risk-off por renovados temores a inflación y riesgo del ciclo económico. Hoy, ¿qué es lo que tenemos? Pues calibrando la duración del conflicto. Obviamente, donde sigue el foco del mercado, la clave está en la duración de este. Si la subida del petróleo, gas y fletes se mantiene lo suficiente como para presionar la inflación e influir en las hojas de ruta de los bancos centrales. Y de momento los futuros del crudo a corto plazo reaccionan al alza, pero los contratos a mayor plazo más moderadamente, indicando que el escenario central es de una duración de semanas más que meses. Los contratos del Brent a marzo se sitúan a $84, pero a enero del 27 a 69. Los futuros de gas natural a un mes suben un 71% desde el viernes y a un año un 17%. Tanto la Fed como el Banco Central Europeo publicarán nuevas previsiones macro. El Banco Central Europeo utiliza los precios medios implícitos según los mercados de futuros, y los valores utilizados en las actuales previsiones son a 33 y crudo a 62,8. En el plano convencional, la atención se centra en el ISM de servicios americano, especialmente en el componente de precios pagados, tras el repunte visto en el ISM manufacturero y el libro beige de la Fed. En el plano empresarial, Broadcom, segunda mayor compañía de semiconductores tras Nvidia, o la llamada octava magnífica, publica tras el cierre. Se espera un PPA del 27%, cifras sólidas que podrían dar algo de soporte a la tecnología. Por lo tanto, seguimos encajando el golpe de incertidumbre. La oportunidad llegará cuando haya más claridad y el mercado seguirá ritmo de titular, pero hoy podremos tener una sesión algo más tranquila, incluso de recuperación en Europa. Respecto a los sectores más importantes, los sectores hacia los cuales está mirando el mercado, seguimos hablando del sector semiconductores, financieras y telecos con subidas del 2,7%, y por lo tanto peores materiales industriales y salud con caídas del 2%. Destacamos compañías como Target, que rebota hasta $120, un 6%. El retailer repuntó tras presentar resultados mejores de lo esperado a pesar de la caída en ventas. Hablamos de Palo Alto, Fortinet, CrowdStrike o Datadog, después de que un broker internacional anunciase que el sector de ciberseguridad es atractivo y se beneficia de la IA, de la nube y de la computación cuántica. Valores con peor evolución: Sandisk, Micron Technology, Western Digital, Lam Research, Seagate Technology o Applied Materials se vieron penalizadas a medida que aumentaba la tensión en el frente geoestratégico. La subida del petróleo agrava la preocupación por la inflación y presiona a las compañías tecnológicas orientadas al crecimiento, sensibles a las expectativas de aumento en los tipos de interés. Dicho esto, vamos a la parte de gráficos. Para eso vamos a ver principalmente en gráfico diario cómo se están comportando los índices internacionales. Aquí tenemos en concreto, vamos a empezar por el mercado americano, empezamos por el Dow Jones. Fijaos cómo los índices se mantienen en tendencia alcista a pesar de la situación geopolítica. El Dow Jones se encuentra rebotando con una zona de soporte en los 47.700 puntos, y el siguiente objetivo es recuperar la zona de 50.500. Vemos que el CCI está distribuyendo y por lo tanto estaríamos hablando de un margen negativo. Vamos a cambiar, a modificar los niveles de CCI para añadir momentum, y los vamos a cambiar el de cero por 75 en menos 75. Aquí es donde podemos ver ya debilidad
en concreto en el índice. Vamos a ver el SP 500, también con correcciones, pero muy calculadas, donde establece un soporte en 6.700 puntos y la zona clave de objetivo 7.021, que es el máximo histórico del SP 500. Vemos el mercado tecnológico y se mantiene rebotando sobre la media de 200 días, donde marca el soporte en 24.177 con objetivo los 26.200 puntos. Nos vamos a Europa, donde tenemos el mercado francés, que se encuentra por encima de la media de 200 días, con soporte en 8.051 y como vemos una caída importante desde los 8.600. Vemos que todavía el CCI no ha entrado en una sobreventa de momentum y por lo tanto probablemente este rebote es un rebote sólido que le pueda llevar nuevamente a ganar esos 600 puntos de diferencia. Vemos el IBEX 35 que pierde los 18.000, pero se mantiene por encima de la nube y de la media de 200 días y encuentra ya zona de distribución importante en el CCI, así que situamos soporte en los 16.700 puntos. Vamos a ver Eurostock. Aquí lo tenemos. También entrando en una zona de sobreventa. Fijaos cómo ha rebotado desde los 5.730, el objetivo 6.216. Esto implica que en todos los índices se mantiene la tendencia alcista, simplemente ajustamos la zona de stop. Nos vamos también a ver el índice VIX, o también denominado índice del miedo. Fijaos cómo ha aumentado la volatilidad al nivel de 21. Hemos tenido un pico en 24,48 y eso lo podemos observar en las operaciones intradía, donde veíamos velas de gran cuerpo, indecisión, hasta que el mercado ha ido tomando ya una tendencia clara, pasada ya los primeros 45 minutos de mercado. Vamos a ver también el dólar index, que ha pasado a terreno positivo. Vemos como ya está el CCI por encima de 75 y a partir de ahí, como vemos, tendría que superar la zona de 99,70 para continuar esas alzas. Una vez visto índices, nos vamos a la parte asiática. Aquí tenemos el Nikkei, donde pasa neutral el CCI. Situamos la zona de soporte 5.358, 53.528 y como vemos se mantiene todavía esa tendencia alcista. En China nos mantenemos también. Fijaos que ya ha pasado a terreno negativo el CCI, también ha habido ya cierres por debajo de la media. Y vamos a estar muy atentos si se retoma la caída hacia los 14.260, porque esto ya podría proporcionar en concreto una pauta de giro. Fijaos como aquí este mínimo coincide con los máximos anteriores, estos picos que ha tomado el mercado chino, desde donde ha conseguido romper a la baja hacia la zona de 11.700. Así que vamos a estar muy atentos para ver si se confirma esa tendencia bajista. Fijaos que el precio ya está por debajo de la nube, el CCI está reaccionando, así que podría establecer una base de cortos. Dicho esto, nos vamos a la parte de materias primas. Aquí tenemos el oro. Tendencia alcista, se mantiene, no cambia y por lo tanto establece una nueva zona de trailing precisamente los 4.945 en la base de esa caída. Vemos que todavía el CCI tiene momentum positivo en 79 y seguimos manteniendo tendencia alcista. La plata exactamente igual, con niveles que marcan un soporte en 70,35 y como vemos también neutralidad en el CCI. Por lo tanto, como vemos, oro y plata no se ven perjudicados por movimientos adversos. Vamos a ver el cobre. Mantiene tendencia alcista. Soporte en 5,52. Objetivo llegada la zona de 6,07. Vamos a ver también el cacao. Aquí lo tenemos. Mantiene esa tendencia correctiva desde los 75,39 hasta los 30,32 y ya como vemos es un castigo importante y estableceríamos una zona de soporte en el nivel de 25,45. Tendencia bajista para cacao. Vamos a ver en el café. Aquí lo tenemos. Perfecto. Y aquí tenemos ese doble suelo que se establece en 2,79. Pauta de cambio de tendencia, pero con una tendencia bajista importante. Ha llegado a tener caída, el CC ya está a la zona negativa de 247 y ahora mismo de momento se está recuperando, pero sigue en terreno negativo.
Dicho esto, vamos a ir a la parte también de divisas. Mientras abre mercado americano, faltan 5 minutos. Vamos a empezar con euro dólar. Aquí tenemos euro dólar, que ya pasa a terreno negativo después de estar en alza desde febrero del año pasado. Establece una zona de soporte, en concreto en 1,15, y a partir de 1,15, como vemos, podríamos ver ya caídas relevantes que le lleven a zona de 1,1273. Por lo tanto, ahora mismo tendencia bajista para euro dólar. También lo podemos comprobar el libra dólar. Aquí lo tenemos, que mantiene correlación positiva con el euro en gráfico diario. En 1,3251 buscaríamos caídas hacia la zona de 1,30. Por lo tanto, ya hemos también acompañamiento de CCI. Vamos a ver también el dólar yen. Se mantiene con tendencia positiva, alcista. Objetivo de llegada será el nivel en concreto de 159. Estamos muy cerca y por lo tanto pues establecemos también una base para el mercado, situando un soporte en 155,77. El dólar americano canadiense, más dependiente del petróleo, como vemos, se mantiene todavía en terreno negativo, pero muy cerquita de la media móvil de 200, una zona de soporte en 1,3454 y por lo tanto tendencia bajista. Vamos a ver el dólar franco suizo para ver si respeta la correlación inversa con el euro dólar. Como vemos, tendencia bajista que se va revirtiendo, está más cerquita de la nube Chimoku, pero por debajo de la media de 200 días. El CCI ya va reaccionando a terreno neutral, está muy cerca de ese punto de inflexión, pero de momento tenemos que seguir hablando de cortos hasta el nivel de 0,7589. Vamos a ver también otro par, como es la Eurolibra. Aquí tenemos tendencia alcista para Eurolibra con zona de soporte en 0,86. Dicho esto, vamos a ver exactamente cómo se prepara en concreto el mercado americano. Vamos a ver, vamos a seleccionar el mercado tecnológico para nuestra operativa. Aquí tenemos el Nasdaq en 5 minutos con el CCI instalado. Vamos a establecer los niveles de CCI 75 y menos 75 para darle momentum. Y ya tenemos instalada la EMA de 20 y vamos a instalar en concreto la de 200, precisamente para darle dirección y contexto al mercado. Situamos, aquí lo que esperaríamos sería la apertura y en función de la apertura buscaríamos en concreto estableciendo una base de suelo y otra precisamente de resistencia para marcar los máximos y los mínimos del índice. Ahí tenemos en concreto la resistencia, el soporte máximo y mínimo intradía, por lo cual ya sabéis que siempre esperamos una ruptura en breakout mínimo de 20 puntos para cerrar la operativa. Pasamos al análisis, mientras abre mercado americano, al análisis en acciones, que es en gráfico semanal. Vamos a buscar en concreto. Aquí tenemos nuestro análisis de acciones. Vamos a ampliarlo. Ya sabéis, lo hacemos siempre en gráfico semanal con la EMA de 15 y la EMA de 150. Vamos a buscar aquellas acciones interesantes
en los diferentes sectores. Aquí tenemos Apple. Fijaos todo, siempre que el precio esté por encima de la media de largo plazo, estaremos trabajando largos y por lo tanto, como vemos, aquí lo que buscamos es solamente operaciones de compra. Aquí vemos que en Apple nuestra posición de entrada fue en $27 y tenemos que buscar todavía permanencia en el valor en 265. Así que estaríamos todavía trabajando esa ganancia. Nos vamos a Google. Y aquí en Google, como vemos, teníamos la posición de entrada precisamente en 119,66. Pasamos a ver Microsoft, donde estaríamos prácticamente fuera del valor, con suelo en 3,67. Vemos Amazon, aquí estamos, por debajo de la media de largo plazo, así que estaríamos fuera del valor. Abre ya el mercado americano, pasamos al gráfico de 5 minutos. Y aquí vemos ya que ha hecho un mechazo la cotización. Vamos a medirlo. Y como vemos, tiene un recorrido superior a 20 minutos. Vamos a darle zoom, ajustamos el gráfico y como vemos, desde la zona de máximos tiene una subida de 27 puntos. Por lo tanto, objetivo conseguido. Ya vemos que el CCI está aumentando, así que incluso nos podemos subir a la operación en cuanto cierre esta vela de 5 minutos, que faltan 3, y continuamos con el análisis semanal. Nos vamos también a ver valores petroleros. Aquí tenemos Exxon. Fijaos la subida dentro del contexto. En Exxon habríamos realizado entrada precisamente en $62. Está cotizando en 150. Y lo vamos a ver en Chevron Texaco, que también tiene contexto alcista, pero aquí habríamos entrado más tarde en los 155. Ahora mismo cotizando en $187. Dentro del sector semiconductores está Taiwan Semiconductores. Aquí vemos que es la empresa que mejor comportamiento ha tenido desde los 103,63. Fijaos que lleva un recorrido de ganancia de $200 por acción. Vamos a ver también Intel, donde habríamos entrado en la zona de 39,70. Está muy detenida desde que toca el techo en 53,70, pero con tendencia alcista. Vamos a ver también las acciones de Coca-Cola. Se han disparado desde que rompiera la zona clave 74,10. Como vemos, están girándose, pero precisamente es contexto coyuntural. Habríamos entrado precisamente más atrás, en el momento que se produce el cruce, en 60,33. Fijaos que hace tres pullbacks a la media de largo plazo y se mantiene por encima. Y vamos a ver las acciones de Nvidia, que como vemos no se recuperan, tendría que estar por encima de $230 y se mantienen completamente en suelo durmiente. Vemos también Netflix, fijaos, cotizando $98, se mantiene por debajo de la media de largo plazo, así que de momento tendrían que recuperarse muy mucho para volver a estar en cartera. Vamos a echar otro vistazo al Nasdaq de 5 minutos. Fijaos qué ruptura más limpia. Aquí lo tenemos. Vamos a ver. Está siendo una ruptura de 40 puntos. Vemos que el CC ya está en 128, por lo tanto, pensamos, en función del análisis técnico, que en el momento que cierre la vela va a haber un contexto de continuación, siempre y cuando el CCI supere la zona de 75, que es una zona pendular. Y por lo tanto vemos que la apertura es positiva, la tendencia de los mercados en líneas generales sigue siendo alcista y hay que estar muy pendiente, eso sí, del precio de las materias primas, de petróleo y sobre todo oro y plata que siguen con contexto alcista para mantenimiento de posiciones o bien esperar ciertos recortes para incorporarnos al mercado. Dicho esto, damos por finalizado la sesión de apertura en Nueva York. Os espero mañana a las 17 horas en la estrategia de trading semanal y un saludo a todos.